Soy tuyo, escucha mi voz, esposa mía, tuyo soy. Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Hoy es el segundo domingo de Cuaresma, 1 de marzo. Dios tiene algo que decirnos. Escuchamos a San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay escenas del Evangelio que resultan incómodas. La transfiguración es una de ellas, porque parece romper la lógica de lo cotidiano. Jesús sube a un monte, se ilumina, su rostro resplandece, aparecen Moisés y Elías. Todo suena extraordinario, casi irreal, y sin embargo el corazón del relato no está en lo espectacular, sino en algo mucho más duro. Antes de subir al monte, Jesús ha hablado de la cruz. Esto es decisivo. La luz no aparece para evitar el sufrimiento, sino en medio de su anuncio. No es evasión, no es consuelo fácil, es otra cosa. Es como si en un instante se levantara el velo y los discípulos vieran quién es realmente aquel a quien siguen. No un maestro admirable, no un líder religioso, sino el Hijo. Pero lo más desconcertante es que, después de la visión, todo vuelve a la normalidad. No se quedan allí, no construyen nada, no se instala la gloria, tienen que bajar. La escena no elimina el camino, sino que lo confirma. Pedro reacciona como reaccionamos todos ante lo que nos sobrepasa. Quiere detener el momento. Qué bueno es que estemos aquí. Es la tentación humana más profunda, fijar la luz, asegurar la experiencia, escapar de la incertidumbre. Pero mientras habla, una nube los cubre y una voz irrumpe: Este es mi Hijo, escuchadlo. No dice admírenlo, no dice compréndanlo, dice escúchenlo. Porque la fe bíblica no nace de ver cosas extraordinarias, sino de confiar en una palabra. Abraham es el gran testigo de esto. No recibió explicaciones, no vio garantías, solo escuchó una voz que lo arrancó de su tierra y caminó sin mapas, sin seguridades. La promesa venía primero, la claridad después, siempre después. La Cuaresma tiene esa misma estructura. No es un tiempo para sentirnos espirituales, sino para aceptar que la vida creyente está atravesada por zonas oscuras. Caminamos muchas veces sin entender, sin ver resultados inmediatos, sin esa luz que quisiéramos. Y entonces surge la pregunta silenciosa: ¿vale la pena seguir? En el monte los discípulos ven la gloria, pero no la entienden. Siguen teniendo miedo, siguen siendo frágiles. La visión no los convierte en héroes, solo les deja una certeza:
detrás de la debilidad visible de Jesús hay una verdad más honda. Y esto es profundamente humano. Jesús no deja de ser el hombre que camina hacia el conflicto, hacia el rechazo, hacia la cruz. La transfiguración no borra su vulnerabilidad, no lo aleja del dolor. Lo que hace es revelar que ese camino no es absurdo, que su destino no está gobernado por el fracaso. La luz no niega la cruz, la ilumina. También nosotros buscamos luces rápidas, soluciones inmediatas, certezas emocionales, experiencias que disipen toda duda. Pero el Evangelio insiste en algo incómodo. La claridad plena no precede al camino, lo acompaña a veces, lo atraviesa y muchas veces solo se reconoce después. Por eso Jesús manda callar al bajar del monte. La gloria no se convierte en espectáculo ni en argumento. Debe ser atravesada por la Pascua. Solo la resurrección permitirá comprender lo que realmente vieron. La fe cristiana vive en esa tensión, entre promesa y cumplimiento, entre luz y oscuridad, entre monte y valle. Cuaresma es aceptar esa condición sin cinismo y sin desesperación. Seguir caminando incluso cuando no hay resplandores, escuchar incluso cuando todo dentro de nosotros pide pruebas. Porque al final la gran pregunta no es si entendemos todo, sino si confiamos en aquel que nos llama. Y tal vez ahí está la paradoja más profunda del Evangelio. La verdadera luz no es la que nos evita la noche, sino la que nos permite atravesarla sin perder el rumbo. No es la luz que elimina la incertidumbre, sino la que impide que la incertidumbre nos devore. No es la que nos ahorra el miedo, porque el miedo forma parte de nuestra vida. Miedo a la violencia, miedo a las balas, miedo a salir, miedo a no regresar, miedo que a veces nos obliga a callar, a ceder, incluso a actuar contra lo que creemos justo y verdadero, sino más bien la luz que evita que el miedo tenga la última palabra. Paz y bien, que Dios te bendiga.